Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 5. Qué hermosas las canciones que hemos podido cantar. Esta última muestra a Cristo, que Dios revele en su verdad a Cristo, hasta que todos confiesen que Jesús es Señor. Y es exactamente a donde nos lleva nuestro texto en esta mañana, que Jesús es Señor, que Jesús es Dios, y Dios nos lo va a revelar por medio de su verdad. ¿No? Qué interesante, tal como decía la canción, qué hermoso. Si hiciéramos una pregunta, y es la siguiente: ¿quién es aquel que puede perdonar pecados? ¿Quién es aquel que puede perdonar pecados? Bueno, ¿qué dice la Biblia? En el Antiguo Testamento, en el Salmo 103, versículos 2 y 3, dice: bendice alma mía al Señor, a Dios, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. Más adelante en el mismo Salmo, versículo 12, dice: como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. En Éxodo, capítulo 34, versículos 6 y 7 dice: entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. En el Salmo 133 dice: Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido. En Miqueas capítulo 7, versículo 18 dice: ¿qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. ¿Quién puede perdonar pecados? Dios, solo Dios. La Biblia afirma que es el único que puede perdonar los pecados. Ningún otro puede perdonar pecados. Y de todos los pasajes que podemos leer, el que más me gusta es el que sigue. Isaías 43, 25, hablando de Dios. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. Dios es el que perdona pecados. Un buen hombre puede perdonar a otro un mal que le ha hecho, pero no puede otorgar perdón de pecados. Un buen hombre puede proclamar el Evangelio para perdón de pecados, pero no puede otorgar perdón de pecados. Un buen hombre puede hablar acerca del pecado, pero no puede otorgar perdón de pecados. ¿Quién puede perdonar pecados? ¿Quién tiene el poder de perdonar pecados? ¿Quién tiene el poder y la autoridad de perdonar pecados? Dios, solo Dios. Y este es el propósito de nuestro texto hoy. Capítulo 5, versículos 17 al 26. Vimos la primera parte la semana pasada, y déjenme contarles un secreto. Este texto no se trata de la fe de un paralítico. No se trata de eso. Aunque la tuvo, aunque es algo importante en el texto, aunque es principal, aunque Cristo enfatiza su salvación por encima de su sanidad física, es muy importante, pero no es el punto del texto. No se trata de la incredulidad de los fariseos, aunque son incrédulos. Aunque no creen, aunque están enojados, aunque quieren deshacerse de Jesús, no se trata de ellos. El texto no se trata del milagro de la sanidad de Cristo, aunque sanó completa y perfectamente a este hombre que estaba paralítico. Pero no se trata de eso. El pasaje responde una pregunta y una sola pregunta: ¿quién puede perdonar pecados? Eso responde nuestro texto de hoy.
Entonces vamos a repasar un poquito lo que vimos. Lo primero que vimos fue en versículo 17 en adelante. La semana pasada fue el perdón de Jesús. Y vimos el contexto primero que nada, el contexto progresivo que hay en versículo 17. Y lo que vimos es cómo se conecta este texto con los versículos 15 y 16 y que hay un contexto gramatical. Lucas nos viene contando una historia, una narración, y ahora se desvía un poco en versículos 15, 16 y 17 y nos da trasfondo del ministerio de Jesús y trasfondo de lo que está pasando en esta casa cuando Jesús está enseñando y todo lo que Él está haciendo allí en versículo 17. Y no solo vemos una progresión gramatical, sino una progresión teológica. Y vimos cómo Lucas conecta el poder y la autoridad de las primeras 5 escenas con el poder y la autoridad de versículo 17 en adelante. Entonces, en lo anterior, Cristo tenía poder para sanar, para hacer milagros, para echar fuera demonios, pero ahora va un paso más allá, Lucas. Y ahora dice que Cristo tiene el poder y la autoridad de hacer lo que solo Dios puede hacer. Porque vamos a ver otros hombres que van a sanar, otros hombres que van a echar fuera demonios. Pero no vamos a ver a otros hombres que pueden perdonar pecados. Entonces va un paso más allá. Entonces vimos que había una conexión directa, pero al mismo tiempo hay un nuevo comienzo, hay algo nuevo que está ocurriendo en el texto y hay un progreso en nuestro texto que Lucas nos está mostrando. Y él pasa de las 5 escenas de Jesucristo ministrando y la respuesta del pueblo a 5 escenas de Cristo ministrando y la oposición ante él de los fariseos y los escribas. Y todo esto comienza en versículo 17. Y vamos a ver que en cada escena lo que ellos están haciendo es cuestionando a Jesús, acusando a Jesús, razonando en sus corazones contra Jesús. Y el final de las 5 escenas termina en capítulo 6, versículo 11, y allí en ese lugar ellos tienen su conclusión, tienen ira, quieren deshacerse de Jesús. Y luego del capítulo 6, versículo 11, los fariseos desaparecen de la escena, aparecen una que otra vez, pero no toman un lugar principal nuevamente hasta capítulo 11, versículo 37. ¿Y saben qué pasa ahí? Jesús los desenmascara como los hipócritas que son. Y vez tras vez tras vez habla de los fariseos que son hipócritas, y al final de ese párrafo dicen Lucas 11:53 que desde allí ellos vehementemente buscaban deshacerse de Jesús. Entonces los vamos a ver de nuevo más adelante. Pero aquí van a estar en estas 5 escenas y luego van a desaparecer. Entonces vemos este contexto progresivo en el texto. Y luego vimos el contexto ministerial, que Cristo está enseñando y que Cristo está enseñando continuamente. Y Marcos nos dice que Cristo está enseñando ahora en Capernaum y en una casa. Y eso es obvio por lo que vamos a ver después del paralítico. Y cuando Él está enseñando, está delante de estos opositores que son los fariseos, los escribas de la ley. Estos son los líderes religiosos del pueblo, son los expertos en la ley, son los guías supuestamente espirituales del pueblo para que ellos conozcan a Dios y tienen mucho poder. Los fariseos tienen mucho poder. Tienen a la gente que los apoya, los tiene bajo su mando, ellos son poderosos y son hombres legalistas. Son hombres que agregan a la palabra de Dios y en realidad lo que hacen es una religión de hacer las obras de la ley para poder ser salvo. Es una religión de obras. Y aborrecen a Jesús, porque Jesús revela sus corazones una y otra vez y no quieren eso. Y entonces finalmente vimos ahí en el contexto divino de Cristo, y termina versículo 17 y dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y vemos en todo este libro de Lucas que toda la Trinidad está envuelta en la vida de Jesús y el ministerio de Jesús. Porque Cristo, la segunda persona de la Trinidad, viene a este mundo, se hace carne para hacer su ministerio, para luego morir por nosotros, y lo hace en la voluntad del Padre que lo ha enviado, y lo hace por medio del poder del Espíritu Santo, que está haciendo todas estas obras en y por medio de Cristo. Entonces, al ver este trasfondo, Lucas vuelve al punto principal del texto, a la narración, en versículo 18, y nos da la escena de lo que está ocurriendo. Jesús está enseñando en la casa está llena, hay gente afuera de la casa, hay gente alrededor de la casa, hay una multitud que se está agolpando todo alrededor de esta casa, y 4 hombres vienen con un paralítico en una camilla y lo van trayendo a Jesús. Y
y hacen todo lo que pueden, intentan llegar a Jesús, intentan entrar en la casa y no pueden. Y procurando llegar a Jesús deciden, vamos al techo, y suben al techo, y del techo empiezan a romper el techo, a deshacer el techo, hasta que tienen el agujero suficientemente grande para que puedan bajar a este hombre del techo. Y cuando lo bajan, dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Me parece muy interesante y muy asombroso que este hombre paralítico está ante Jesús y Jesús pasa por alto totalmente que es paralítico. Lo pasa por alto. Casi como que no le importara que él es paralítico, que él está sobre una camilla, que él no se puede mover, porque él va más allá de lo que tiene físicamente, más allá de su problema a la vista de todos, y va al corazón y ve la fe de este hombre y le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Y lo dice ante todos. Los fariseos escucharon lo que dijo, la multitud escuchó lo que dijo, aún el que no estaba prestando atención, ahora está prestando atención porque alguien acaba de romper el techo, bajaron a un paralítico, lo ponen en el medio de la sala, todos están mirando a Jesús y al paralítico, ¿y qué va a hacer? Todos estaban prestando atención, todos estaban mirando. Y Jesús le dice estas palabras. Y me imagino que habrán quedado todos paralizados al escuchar esto. Jesús ha hecho toda clase de milagro, toda clase de sanidad, ha echado fuera demonio tras demonio tras demonio, ha limpiado aún al leproso. No hay milagro que Dios no pueda hacer, o acá Jesús, que es Dios, pero Jesús el Hijo. No hay milagro que Él no pueda hacer, no hay cosa que no puede hacer. Pusieron al paralítico ahí, la multitud habrá dicho, bueno, ¿qué hará? ¿Lo va a tocar o va a hablar o qué hará? Pero lo va a sanar. Porque es lo que Jesús hace. Nadie viene a Jesús con una enfermedad y se va con lo mismo. Todos son sanados. Pero a la sorpresa de todos, Jesús dice, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. La autoridad y el poder de Jesús va un paso más allá. Algo que nadie sobre la faz de la tierra ha podido hacer desde Adán hasta hoy, hasta el fin del mundo, perdonar los pecados de alguien. Esto es totalmente inesperado. Y aún, déjenme adelantar, miren versículo 26, la respuesta del pueblo. El asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor diciendo, hoy hemos visto cosas extraordinarias. Más extraordinario que sanidades y milagros y echar fuera demonios. Vieron algo increíble. Jesús perdona pecados. Esto es imposible. Es imposible que alguien haga esto. Es imposible que un hombre pueda perdonar pecados. Y Jesús mira al hombre y le dice, tus pecados te son perdonados. Lo que está diciendo es, yo soy Dios. Jesús sabe lo que está afirmando en esa frase. Los fariseos saben lo que Jesús está afirmando en esa frase. El judío que conoce la palabra de Dios sabe lo que Jesús está afirmando, porque está afirmando todo lo que leímos ante el Antiguo Testamento, que solo Dios puede perdonar pecados. Entonces la pregunta es, ¿Jesús tenía autoridad de perdonar pecados? Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a leer versículos 21 en adelante y vamos a ver la autoridad de Jesús. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a razonar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, les respondió, ¿por qué razonan en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. El asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor diciendo, hoy hemos visto cosas extraordinarias. Vimos la semana pasada el perdón de Jesús, hoy pasamos al segundo punto, la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús. Y comienza aquí en versículo 21, dice, entonces los escribas y fariseos comenzaron a razonar.
Comienzan a razonar, a dialogar dentro de sus mentes. Estos no hablan en voz alta. Estos no quieren exponer lo que hay en su corazón. No quieren que todos alrededor sepan porque todos están siguiendo a Jesús. No proclaman nada abiertamente, sino que inician en su cabeza pensamientos. Un proceso de pensamiento, de discusiones contra Jesús, contra lo que está diciendo. Y comienzan a razonar, y es un razonamiento continuo en su mente. ¿Y qué dicen? ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Dicen, Cristo es un blasfemo. Cristo es un blasfemo. Solo Dios puede perdonar pecados. Y hermanos, por un lado estaban en lo cierto, porque si alguien se ponía en el lugar de Dios, hay dos opciones. O es Dios, o es un blasfemo. No hay ninguna otra opción. No hay nada en el medio. Las sectas que hoy dicen que Jesús fue un buen hombre, no puede ser, nunca. O Cristo es Dios, o es un blasfemo, porque dijo que era Dios. O es deidad, o es el engañador más grande que ha existido, o es la segunda persona de la Trinidad, eterno, el gran yo soy, Emmanuel, Dios con nosotros, o viene directo desde la profundidad del infierno como Satanás estableciéndose como Dios. Cristo no es tan solo un buen hombre, no puede serlo. O es Dios o es antidios. Entonces no podemos leer este texto y pensar, bueno, sí, él era un buen hombre. No, él está diciendo que es Dios. Y los fariseos entendieron eso. Llegan a una conclusión equivocada, pero lo entendieron. Y razonan. Este es un blasfemo. Dicen, ¿quién es este? ¿Quién se cree que es? ¿De dónde saca este su autoridad? ¿Cómo puede ser que este se ponga a la altura de Dios? ¿Quién se cree que es? ¿Es tan solo un hombre? Y dicen, ¿quién es este que habla blasfemias? En su corazón y en su mente, en sus pensamientos, estos fariseos están atacando a Jesús y es un ataque que merece ser asesinado. Ese es el ataque, asesinato. Porque esto de la blasfemia nos lleva nuevamente a Levítico capítulo 24, ¿sí? Versículo 10. Pueden ir ahí si quieren, si no pueden escuchar. En ese lugar tenemos un hombre que es un hijo de una mujer israelita y al mismo tiempo hijo de un hombre egipcio, ¿sí? Viene de un matrimonio mixto, de judía y egipcio. Y este hombre comienza a luchar con otro hombre en el campamento de Israel, otro hombre que es judío. Y cuando ellos comienzan a luchar, nos dice que este hombre blasfema el nombre de Dios. Blasfema el nombre de Dios. Y entonces Dios le dice a Moisés, a ese hombre, saquen del campamento y apedréenlo porque nadie blasfema mi nombre. Y se los voy a leer para que vean lo que sucede. Una vez que él blasfema el nombre y maldijo, dice Levítico 24:13, el Señor le dijo a Moisés, saca fuera del campamento al que maldijo y que todos los que lo oyeron pongan las manos sobre su cabeza y que toda la congregación lo apedree. Hablarás a los israelitas y le dirás, si alguien maldice a su Dios, llevará su pecado. Además, el que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir. Toda la congregación ciertamente lo apedreará. Tanto el extranjero como el nativo, cuando blasfeme el nombre, ha de morir. Y versículo 23 dice que lo sacaron del campamento y lo apedrearon y lo mataron. Entonces, la acusación aquí es muy fuerte. Jesús está diciendo, yo perdono pecados. Ellos dicen, ¿quién perdona pecados sino Dios? Este hombre es un blasfemo. La acusación no es mínima. La acusación no es una diferencia de opinión. Yo pienso así, él piensa así, Jesús es buen hombre, Jesús no. No es eso. No es un dato menor. Jesús se establece como Dios. Ellos dicen, él es un blasfemo, él es digno de muerte. Ellos conocen Levítico 24 muy bien. Saben lo que debe pasar con Jesús. Y luego dicen así en versículo 21, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Quién puede perdonar pecados? Y a veces esta palabra se tiene que traducir en distintas maneras para nosotros en español, pero la palabra puede es la palabra dunamai, que es poder. Están preguntando quién tiene el poder de perdonar pecados. Y esto está directamente relacionado con el trasfondo del capítulo, versículo 17, y el poder del Señor estaba con él para sanar.
Jesús tiene el poder del Espíritu Santo y ellos preguntan, ¿quién tiene el poder de hacer esto? ¿Quién puede perdonar pecados? Ahora, los fariseos han visto los milagros, han visto las sanidades, ellos saben que han ocurrido, no los pueden negar, pero dicen perdonar pecados. ¿Quién tiene el poder de perdonar pecados? Esto va más allá de lo que un hombre puede hacer. ¿Alguien ha existido alguna vez que puede perdonar los pecados de una persona? ¿Hoy existe alguien? ¿El obispo puede perdonar los pecados? ¿El sacerdote puede perdonar los pecados? ¿El papa puede perdonar pecados de alguien? No, y por eso es un blasfemo, porque no puede perdonar los pecados. Cualquiera que dice yo puedo perdonar los pecados de una persona es un blasfemo. Y los fariseos dicen, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y sin darse cuenta, su afirmación acusa a sí mismo. Porque dicen, solo Dios puede perdonar pecados. Sí, pero Él es Dios. Y ese es el punto. Y debemos entender que estas preguntas en realidad no son preguntas retóricas, son afirmaciones. Son afirmaciones. Ellos ya han tomado una determinación, ya han determinado que Jesús es un blasfemo. Ahora el punto es cómo podemos matar a Jesús. Estas no son preguntas para aprender, no son preguntas para conocer mejor a Jesús, son afirmaciones. ¿Cómo puede ser que este blasfemo esté haciendo estas cosas y diciendo que Él perdona pecados? Pero al negar a Jesús, no se dieron cuenta que iba a ocurrir lo que está por ocurrir. Miren versículo 22. Conociendo Jesús sus pensamientos, que los conoce solo porque Él es Dios, ¿no? Conociendo Jesús sus pensamientos. Así como Jesús ve la fe de los hombres que trajeron a Jesús, del paralítico que estaba entre Jesús y que perdonó sus pecados, Jesús conocía sus pensamientos. Y sería mejor traducir esta palabra pensamientos como razonamientos, porque la palabra razonar en versículo 21, la palabra pensamientos en versículo 22, y de nuevo en la pregunta razonan, es la misma palabra, ¿sí? Es dialogismos. Y las 3 veces está hablando de lo mismo. Ellos están razonando en su corazón y Jesús conoce sus razonamientos y les pregunta por qué razonan en sus corazones. Entonces Él conoce exactamente lo que están haciendo en lo más profundo de su corazón. Él conoce lo que está en su mente y sus pensamientos. ¿Por qué? Porque Jesús es omnisciente. Porque Jesús sabe todas las cosas. Y es muy interesante que antes de mostrar públicamente a toda la multitud que Él es Dios, por sanar a este paralítico, primero afirma su deidad en cierta manera, de manera íntima a los fariseos. Porque solo los fariseos saben lo que están pensando. Solo los fariseos saben lo que están razonando. Y Jesús en realidad les da una señal adicional solo a los fariseos. Y le dice a ellos por qué razonan en sus corazones. Jesús expone en voz alta lo que ellos están pensando en su corazón. ¿Y quién podría hacer esto? Solo Dios. Solo Dios. Quien escudriña los corazones del hombre. Entonces le hace esta pregunta. ¿Por qué piensan de esta manera? ¿Por qué dicen que soy un blasfemo? ¿Por qué me acusan? Y hermanos, solo esta pregunta debió haberlo traído a ellos a la salvación. Ellos debían haber creído. Ellos ni necesitaban que sane al paralítico, tendrían que haber creído porque Él le leyó el corazón y la mente. Tal como Natanael, ¿recuerdan lo que ocurre con Natanael? En Juan capítulo 1, versículo 47 dice, Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, ahí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y Natanael responde, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael no conocía a Jesús. Humanamente Jesús no conocía a Natanael. Y Jesús le dice algo a Natanael acerca de lo que Natanael hizo antes de que lo viera. Y Natanael, ¿cómo responde? Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey. Sin necesitar más señales, los fariseos debieron haberse arrepentido en este mismo momento. Y qué hermoso y qué glorioso hubiera sido, ¿no? Ver a los fariseos arrepentirse y que ellos sean los que proclaman el Evangelio a todos los demás.
Pero no lo hicieron, porque sus corazones estaban duros. Porque no fueron pobres en espíritu como los que Jesús vino a rescatar y los que vamos a ver en capítulo 5, versículo 27 al 32, los enfermos que necesitan un médico. No, ellos no necesitan nada. Ellos son santos en su propio pensamiento y su corazón está duro contra Jesús y no se van a arrepentir. Odian a Cristo. Entonces Jesús les hace una pregunta penetrante. Versículo 23. ¿Qué es más fácil decir? Y me encanta Jesús. Jesús no le dice lo que ellos están pensando, sino que Él ya está argumentando con sus corazones. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? ¿Qué es más fácil? Si Jesús dice, tus pecados te son perdonados, no hay forma de demostrarlo. ¿Cómo saben ellos? ¿Cómo sabe la multitud? Este hombre puede decir lo que quiera, pero no lo puede comprobar. ¿Cómo podemos saber que es así? Esto obviamente es más fácil decir. ¿Tus pecados te son perdonados? Sí, yo perdono los pecados de todos. ¿Quién sabe? Nadie. Pero si Jesús dice, levántate y anda, ¿qué tiene que hacer el paralítico? Levantarse y andar. Esto es mucho más difícil. Y si dice, levántate y anda, y este paralítico que no se puede mover, que no tiene fuerza en las piernas, no se levanta y anda, Jesús merece morir instantáneamente. Lo sacan de esa casa y lo llevan y lo apedrean. ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados. Pero en realidad, lo que parece más fácil a simple vista, entre la multitud y entre los fariseos, no lo es. En realidad es mucho más fácil decir levántate y anda. Es mucho más fácil. Otros hombres han hecho milagros parecidos a esto en el pasado. Los discípulos en tan solo capítulo 9 tendrán poder para hacer estos mismos milagros. Podrán levantar a personas paralíticas. Pero ¿quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Para cualquier otro esto es una imposibilidad. Jesús no le dio a nadie la autoridad de perdonar pecados. ¿Y cómo llegaría el perdón de pecados a este hombre y a toda la humanidad? De una sola manera, por la muerte sustitutoria de Cristo en la cruz. Por el sacrificio de Cristo mismo como el Cordero perfecto y sin mancha. Donde Cristo debía sufrir la agonía de la cruz. Era la peor forma de morir. Era la peor forma, la manera que más torturaban a una persona. Y no solo sufría la agonía de la cruz física, sino que también sufría la agonía del pecado sobre la cruz. No porque Él pecó, sino porque cargó tus y mis pecados sobre la cruz. Y la agonía de la ira de Dios sobre Él, que nosotros merecemos. Hermanos, el perdón de pecados le costaría todo a Cristo. Hacer que un hombre se levante y ande no le cuesta nada. Lo dice y ya está. Pero perdón de pecados, Él debía ser el Cordero que moriría por este paralítico. Si no, no puede perdonar sus pecados. Era mucho más difícil. Era mucho más fácil decir levántate y anda. Es tan solo un milagro más entre todos. Pero Cristo tiene el poder de perdonar pecados a este hombre de la humanidad, la cual es mucho más difícil. Porque demanda que Él mismo muera. Demanda que a Él le cueste todo. Pero a la multitud que está ahí, a la gente, para probarlo, parece la opción más fácil decir, tus pecados te son perdonados. Y por esa razón, Él va a probar su deidad. Él va a demostrar su deidad. Y dice, versículo 24, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, lo que parece más fácil, ¿no? Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Si vos querés saber el punto principal de este texto es versículo 24. Versículo 24 es el punto de todo este párrafo, es el versículo principal. ¿Y qué está en juego acá? ¿Qué está en juego en este versículo y qué está en juego en este párrafo? ¿Un milagro? ¿Una sanidad? ¿Un hombre paralítico que camina? ¿La vida o muerte de Jesús? ¿Qué está en juego? Mucho más que eso. La deidad de Cristo está en juego. Si Jesús es o no, Dios está en juego. Absolutamente todo está en juego. La salvación misma, la eternidad, la cristiandad, el plan perfecto de Dios Padre para traer redención al mundo pecador. Si Jesús no es Dios, no hay salvación.
Si Jesús no es Dios, es un blasfemo, es apedreado, lo matan en ese momento y nosotros morimos eternamente en nuestros pecados. Todo está en juego. Pero si Cristo es Dios, Él es nuestro Salvador. Y el Salvador de todos aquellos que creen, y eso es seguro. Entonces Él dice, para que sepan. ¿Ven esas primeras 4 palabras en el versículo pues? Para que sepan. ¿Por qué Jesús hace lo que hace? ¿Por qué hace lo que hace? Para que sepan, este es el propósito, para que estén seguros, para que entiendan, para que comprendan. Y noten el versículo, la razón, el propósito de la sanidad del paralítico es para que sepan lo siguiente. ¿Por qué sanó Cristo? ¿Como un fin en sí mismo? No. No, esto nunca fue su ministerio principal. Él vino a predicar el Evangelio. Su ministerio principal nunca es la sanidad de las personas, es el Evangelio que va avanzando a todos. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo podían creer que Él era Dios? ¿Cómo podían creer su mensaje que era verdadero? Por las sanidades, por las obras visibles. Dicen, ay, ¿quién sos vos? Blasfemo, ¿vos qué podés perdonar pecados? Voy a mostrarte por qué puedo perdonar pecados, porque puedo hacer sanidades que ninguno de ustedes puede hacer. Y demuestran que yo soy Dios. Entonces sus milagros y sanidades nunca fueron el propósito de su ministerio. Sus milagros y sanidades autentificaron su mensaje, dieron credibilidad a su mensaje. El mensaje del Evangelio, la predicación del reino, la proclamación de la salvación en Cristo. Y decís, bueno, y hoy la palabra de Dios escrita da credibilidad a nuestro mensaje. Entonces, hermanos, no nos engañemos por los sanadores de hoy en día. No nos dejemos engañar por la predicación de prosperidad y salud. Dios no nos promete prosperidad. No lo promete. Dios no nos promete salud. Dios no nos promete sanidad. Dios promete que todo aquel que cree en Cristo, quien es Dios mismo, sus pecados le son perdonados para siempre. Eso promete Dios. Y esto es infinitamente mayor que una sanidad física. Porque a la luz de la eternidad, ¿qué importa una enfermedad de 40 años si yo voy a estar para siempre ante el Señor, perfecto ante Él, por toda la eternidad? El ministerio de sanidad de Cristo nunca fue un fin en sí mismo, fue para autentificar que Él es Dios, que su mensaje es verdadero, que Él tiene el poder y la autoridad de perdonar pecados. ¿Por qué hará Cristo esta sanidad? El versículo lo responde, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Para que sepas. Para que estés seguro, sin sombra de duda, que Cristo es Dios. Entonces dice ahí el pasaje, pues, para que sepan que el Hijo del Hombre, ¿por qué este término? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y debemos saber quién es porque va a aparecer una y otra vez. ¿Por qué no el Hijo de Dios? ¿Por qué no el Mesías? ¿Por qué no el Cristo? ¿Por qué no el Hijo de David, que es a quien Israel estaba esperando? A uno que era el Hijo de David, a sentarse en el trono. Y debemos entender que esta es la descripción favorita de Cristo acerca de sí mismo. Él va a hablar de sí mismo y Él va a decir que Él es el Hijo del Hombre más de 80 veces. Es su designación de sí mismo. Y en Lucas lo va a decir 26 veces. Y fuera de esas veces, solo 2 veces otra persona u otro ser habla de Él como el Hijo del Hombre. Digo ser porque uno son los ángeles. En capítulo 24, versículos 6 y 7 de Lucas dicen que el Hijo del Hombre. Y el otro es en Juan 12:34, cuando los judíos preguntan quién es el Hijo del Hombre. Pero además de eso, nadie lo llama el Hijo del Hombre. Y Jesús usa este término porque Él evita una asociación a una figura política. Eso es lo que la gente estaba esperando. Una figura política que venga a salvarlo de los romanos, que lo establezcan como rey, que Él reine sobre Israel, como el Mesías o el Hijo de David. Pero Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Y destaca 2 cosas acerca de Él.
Primero, obviamente, su humanidad, ¿no? Es el Hijo del hombre. Cristo se hace carne, Cristo se hace 100% hombre, nace entre los hombres, vive entre los hombres, luego muere en la cruz por los hombres. El Hijo del hombre se asocia a Cristo. El Hijo del hombre, quien es Cristo, se asocia a nosotros como seres humanos. Pero destaca algo más que vuelve al Antiguo Testamento, en Daniel capítulo 7, versículo 13. Escuchen con atención lo que dice. Seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces, ¿quién está apareciendo en esta visión del futuro? El Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Cristo, Jesús. ¿Y se aparece ante quién? Ante el anciano de días. Y el anciano de días es Dios el Padre. Y Dios el Padre le da a Cristo, en versículo 14, dominio, gloria y reino. Y dice que todos lo van a servir. Y no hay nadie que no caerá delante de Cristo. Porque Él va a tener dominio de todo. Y su dominio es para siempre, su dominio es eterno, su dominio no tiene fin. Nadie puede destruirlo, nadie puede quitarlo, nadie puede sacarlo. Es para siempre, es permanente, es eterno. Entonces cuando Jesús dice de sí mismo, para que sepan que el Hijo del Hombre, ellos saben exactamente lo que está hablando. Los fariseos saben exactamente quién es el Hijo del Hombre. Los fariseos saben exactamente lo que dice Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Y al hacer eso, Cristo se llama a sí mismo el Mesías, pero sin el término que es un término político, donde lo van a querer establecer rey. Y en Juan, creo que 6, nos dice que lo quieren establecer como rey. Entonces usa este término, el Hijo del Hombre. Y dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad, que la posee totalmente, completamente, todo el tiempo. Y es un verbo presente que muestra que siempre Dios, Cristo, tiene esta autoridad. En ningún momento Él no tiene autoridad. Y la Biblia nos dice que tiene autoridad sobre todo. Sobre cielo y tierra, sobre el universo. Tiene autoridad para sanar, para librar, para restaurar, para recrear partes del cuerpo. Él es omnisciente, el todopoderoso y tiene toda la autoridad sobre todas las cosas. En Efesios 1:20 dice, ese poder, el poder de Dios, obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio, de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Él tiene el poder sobre todo. Dios le ha dado todo el poder. Y aquí nos muestra que tiene el poder aún de perdonar pecados. Un poder que solo Dios tiene. ¿Quién es este hombre que puede perdonar pecados? Es el Hijo del Hombre. Es Dios mismo. Es Jesús quien es el alfa y el omega, el principio y el final. El que es, el que era y el que ha de venir. El Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que se sentará sobre el trono de David para siempre. Él es Dios. ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios. ¿Qué dice Jesús? Yo tengo el poder y autoridad de perdonar pecados. Yo soy Dios. Eso es lo que está diciendo. Y la ironía del pasaje es que los fariseos que acusaban a Jesús como blasfemo, en realidad terminan siendo ellos mismos los blasfemos, porque quieren matar a Jesús, quien es Dios. Y todo el que rechaza a Jesús como Dios es blasfemo. Entonces cuando alguien viene y te dice Jesús no es Dios, es un buen hombre, llévalo acá, y decirle, no, mirá, perdón, te equivocás, o Jesús es un blasfemo y merece ser apedreado y asesinado en este mismo momento, o Jesús es Dios, pero no puede ser nada intermedio. Y para que vos sepas que Él es Dios mismo, Él dice, y dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla
y vete a tu casa. Eso es lo que Jesús dice, para que ustedes sepan que yo tengo esta autoridad, para que ustedes sepan que yo soy Dios, para que ustedes sepan que yo puedo perdonar pecados, algo que solo Dios puede hacer. A ti te digo, al paralítico, al que está acá acostado, al que no puede moverse, al que todos ustedes están viendo, que no haya confusión, que no haya error de quién estamos hablando. Es este paralítico que está acá. Este hombre que no puede mover nada, quizás solo su cuello, su cara, que no tiene fuerza en las piernas, que quizás no sabe caminar o ha olvidado cómo caminar o no tiene la fuerza para sostener su cuerpo porque está flaquito y débil, porque como no camina, las piernas no ejercen ninguna presión, no tiene músculos, está frágil, está débil, está flaquito. A esa persona le estoy hablando. Y Jesús dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. No le dice si querés levantarte. No le dice si tenés la fe para levantarte. Da una orden. Da una orden. Una orden inmediata. Hombre, levántate y andate. Y entre medio en que te levantes y te vayas, agarrá tu camilla y llévatela. Ya no la vas a necesitar para este tipo de cosas. La camilla que lo trajo, la camilla en la que lo bajaron a la casa, la camilla en la que está acostado, la camilla en la que llegó a Jesús, ahora dice, levántate y llévatela. Increíble. Esta es la autoridad y el poder de Jesús. Vemos en tercer lugar, versículos 25 y 26, el resultado de Jesús. El resultado de lo que está haciendo Jesús en versículo 25. Miren las primeras dos palabras, al instante, inmediatamente, ya en el momento que ocurre, como Cristo siempre sana. Un hombre que no tiene fuerzas para caminar, se levanta. Dice, al instante, se levantó. Se levantó. Yo era chico, pero yo me acuerdo cuando Christopher Reeve, ¿saben quién es él? El que hacía las películas de Superman, ¿no? Para mí son las más viejas, quizás hay más viejas que esa, pero esas son con las que yo me crié, ¿no? Y parecía todo tan verdadero. Hoy lo vemos medio trucho, pero... Christopher Reeve salió la noticia que él fue tirado de un caballo y quedó paralizado. Quedó paralizado en el año 1995. No sentiría el 90% de su cuerpo. Respiraría con un respirador que se podía sacar quizás 1 hora u hora y media a la vez, pero después lo tenía que tener de nuevo. No sentiría el 90% de su cuerpo. Nunca volvería a caminar. Pero empezó a progresar. Y eran progresos que nadie podía entender cómo funcionaba. Era increíble cómo progresó. ¿Saben lo que él hacía? Empezó a mover algunos de sus dedos de la mano lentamente. Y eso fue algo extraordinario. Nunca pensaron que iba a poder llegar a hacer eso. Y después comenzó a sentir cosas calientes en el 65% de su cuerpo, se dice. Y era como, wow, qué bueno. Y años más tarde murió. Creo que como 8 o 9 años más tarde. Pero que este hombre se levantara en un momento y dije, no necesito más el respirador, sáqueme estas cosas, me levanto, chao, me voy, gracias, me llevo las sábanas, te las lavo, después vuelo. No. Eso no podría ocurrir jamás. Y murió en su condición. Pero este paralítico se levantó en el momento. Sus piernas flaquitas, sin músculo, recobraron fuerza. Todas sus facultades funcionan. Él puede caminar. Quizás nunca supo caminar. Y se levantó. Y dice al instante se levantó. ¿Y dónde se levantó? Delante de ellos. Está ahí en el medio de la sala. Y se levanta. Delante de todos. Delante de los fariseos que querían negar todo lo que Jesús estaba diciendo. Delante de la multitud que sabían que no podían negar nada de esto porque todos lo habían visto. Tomó la camilla y Lucas dice... Lo que Mateo y Marcos no dicen, dice, en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Entró por el techo, pero lo más probable es que salió por la puerta. Y mientras salía, lo más probable es que se partía el mar rojo delante de él, ¿no? La gente asombrada mirándolo. Y se iba glorificando a Dios.
porque había sido sanado de su enfermedad. Y claro, ¿en qué otra manera se iba a ir que glorificando a Dios? Ahora podía caminar, antes no podía caminar. Pero mucho más que esto, se fue con vida eterna. Se fue con la salvación. La obra en su cuerpo físico era un cuadro de la obra en su interior. Eso es lo que Jesús dijo, para que ustedes sepan que puedo perdonar pecados, miren lo que hago con el paralítico. Y él, yéndose glorificando a Dios, era una obra de lo que Dios hizo en su corazón. No solo caminaba, ahora tenía la vida eterna. Caminaba físicamente, andaba con el Señor espiritualmente. Qué increíble. ¿Qué produjo la obra de Cristo en este hombre? Gloria. Gloria a Dios. Se fue glorificando a Dios. Porque el fin de la sanidad es para que conozcan al Señor, sean salvos. Y el fin de la salvación es para la gloria de Dios. Todos nosotros somos salvos no para vivir para nosotros, sino para dar gloria a Dios. Para eso hemos sido salvados. Y versículo 26 dice, el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios. Vemos que todo el pueblo comienza a glorificar a Dios. Pero me sorprendió esta palabra, el asombro. La palabra griega es éxtasis. ¿La conoces? Esas son las palabras fáciles, ¿no? Cuando enseño griego a mis alumnos les gustan. Éxtasis, éxtasis. Lo entendemos. Estaban profunda y emocionalmente asombrados, casi al punto de estar en un estado de trance. No saben qué decir, no saben qué hacer, no saben si irse, si quedarse, lo que acaban de ver. Y dice que el asombro se apoderó de ellos, el éxtasis se apodera de ellos, los agarra, los toma, quedan parados ahí sorprendidos de lo que está pasando. Y esta palabra éxtasis se usa, por ejemplo, de Pedro cuando ve esta visión en, creo que es Hechos capítulo 10, que le dice mata y come, ¿no? Y está en un éxtasis y se usa esta palabra. Pero también se usa esta palabra muy a menudo para decir espanto. Espanto. Y así están estas personas, sobrecogidas de terror. Y nos dice unas frases después, y se llenaron de temor. Entonces tienen este asombro, este éxtasis que se apodera de ellos y están llenos de miedo, de temor por lo que está sucediendo, porque no pueden registrar dentro de términos humanos todo lo que acaba de pasar. Pero no todos tienen temor de Dios. Esta no es la respuesta de los fariseos. Ellos no se llenan de temor. Miren versículo 11, capítulo 6. Ellos se llenan de ira. Su llenura es muy diferente. No es temor a Dios, es ira. Y versículo 26 nos dice que el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios. Imagínense la escena, ¿no? De este hombre saliendo, glorificando a Dios, caminando entre la multitud. Y toda la multitud de repente comienza a clamar y a proclamar y a cantar gloria a Dios por lo que había sucedido. Increíble. Y miren lo que dice al final, versículo 26. Hoy hemos visto cosas extraordinarias. Y yo me pregunto, ¿por qué están tan sorprendidos? Todo el tiempo han visto cosas extraordinarias, aún ahí en Capernaum. ¿Recuerdan capítulo 4, versículo 40? Al venir ponerse el sol, venían con todas diversidades de enfermedades y se iban sanos. Y ahora dicen, hoy hemos visto cosas extraordinarias. Ya han visto toda clase de sanidad. Pero esto era diferente. Esta sanidad era diferente. Este hombre que caminaba, este paralítico que podía salir de ahí, era un milagro en sí mismo. Pero ellos entendieron lo que estaba pasando allí. Sus pecados fueron perdonados. Esta autoridad de Jesús era diferente a todo lo que habían experimentado hasta este punto. Porque hasta ahora él enseñaba con autoridad, pero ¿sabes qué? Hay otros maestros que también pueden enseñar con autoridad. Aunque ninguno enseña como Jesús. Él sanaba con autoridad, pero hay otros en el pasado que han sanado y los discípulos también van a sanar. Pero aquí demuestra que Él tiene la autoridad de perdonar pecados. Esta es la prueba máxima y final de que ellos están delante de Dios mismo. ¿Vieron algo extraordinario? Algo que excedía su pensamiento y su expectativa. Algo que era notable, que era inusual, que era imposible de creer. Eso es lo que ellos están viendo. Y contrario a opinión, y dicen, hoy hemos visto cosas extraordinarias. En Marcos capítulo 2, versículo 2, el pasaje paralelo dice, jamás hemos visto cosa semejante. Nunca hemos visto algo así.
Esto es extraordinario. Pero a pesar de eso, no todos creyeron que Él es Dios. En Mateo capítulo 9, versículo 8, el otro pasaje paralelo a esto dice, glorificaron a Dios que había dado tal poder a los hombres. En todo eso, aún como hoy, muchos creyeron que era tan solo un hombre que fue dado poder de Dios. No creyeron. La multitud vio el milagro de Jesús. Los fariseos vieron el milagro de Jesús. Ocurrió ante los ojos de todos, era algo que no se podía negar y aún así no creyeron en el Salvador. ¿Es así con vos? ¿Es así con vos? ¿Mirás la palabra? ¿Entendés el mensaje? ¿Sabés que sos pecador? ¿Sabés que debes arrepentirte de tu pecado? ¿Sabés que Cristo es Dios? ¿Sabés que Cristo vino a este mundo a morir en la cruz por tu pecado? Debes arrepentirte y creer en Él, pero aún así desechás la salvación. Endurecés tu corazón, rechazás a Cristo, razonás en tu corazón por qué está bien lo que haces y por qué no necesitas lo que Cristo ofrece. Entonces te ruego en esta mañana que reconozcas tu pecado, te arrepientas de tu pecado y pongas tu fe en Cristo, que es el único que te puede salvar. Él murió por tu pecado y no solo muere por tu pecado, pero Él ahora te otorga la salvación, te otorga el perdón de pecados. El mismo que muere por tus pecados te perdona tus pecados cuando crees en Él. Entonces no endurezcas tu corazón como los fariseos. No te llenes de ira como capítulo 6, versículo 11. Arrepentite de tus pecados, cree en Cristo y Cristo te dice, tus pecados te son perdonados. Qué hermoso. Creyentes, ¿cuál es nuestra respuesta a este texto? ¿Cuál es nuestra respuesta a este texto? Dos cosas. Primero, asombro. Decís, bueno, pastor, esa fue tu aplicación la semana pasada, y la otra, y la otra, y la otra. Sí, no debemos nunca dejar de asombrarnos. Asombro porque Cristo es el Hijo del Hombre. Cristo es eternamente Dios. Cristo es el alfa y la omega. Cristo es omnisciente. Cristo es omnipotente. Cristo tiene toda autoridad. Cristo tiene todo poder y autoridad para perdonar pecados. Entonces, mi respuesta a Cristo es maravilla. El que vino a predicar el Evangelio y perdonar pecados es el mismo que provee el perdón de pecados. Maravilla, no lo puedo creer. Y si has creído en Él, Él te ha perdonado y te ha perdonado para siempre, eternamente tus pecados y no los trae más delante de Él para juzgarte. Entonces el asombro se debe apoderar de nosotros. El asombro de nuestro Señor. Pero segundo, nuestra respuesta no es solo asombro, sino que es acción. Acción. Y salió justo con 2A, ¿sí? No lo planeé así, pero te lo podés acordar. Me asombro y actúo. Acción. Glorificar a Dios. Eso es obvio del texto, ¿no? Que todo termina en gloria a Dios. Entonces, primero nuestra acción es proclamar gloria al Señor. Que nuestra voz prorrumpa en adoración a Dios, en gloria a Dios, en alabanza a Dios. Que eso produzca emociones que estallen, lo que Dios nos enseña de su palabra. Gloria a Dios, me ha perdonado de mis pecados. Y salí de acá como el paralítico glorificando a Dios. Pero no solo proclamar la gloria de Dios, sino vivir para la gloria del Señor. Cantamos una canción hoy, le saqué una foto porque no me acuerdo las letras. Pero es increíble esta canción que va con el mensaje. Dice, oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí que tu nombre esté glorificado. Así que ya lo cantaste, ya lo dijiste. Ahora lo tenés que hacer. Vivir de esta manera aquí que tu nombre sea glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Y luego sigue la canción. Debo vivir para la gloria del Señor. Ese debe ser mi anhelo. Que la gloria de Dios se refleje en todos lados. El resultado de tu salvación es la gloria de Dios. Fuiste creado para la gloria de Dios. Fuiste creado para glorificar al Padre Celestial. Y acá está, en este pasaje, el propósito completo de la salvación. El pecador se arrepiente de su pecado
cree en Cristo como su Señor, Cristo lo perdona y ahora es hecho un hombre, una mujer nueva, completa. ¿Para qué? Para continuamente glorificar a Dios. ¿Vos has sido perdonado por Cristo? ¿Quién dio su vida por ti? Bueno, ahora vos debes dar tu vida completa a Él. ¿Glorificás a Dios con tu vida? Decís, bueno, pero ¿qué es glorificar a Dios? ¿Tengo que estar cantando todo el día? ¿Tengo que estar como Benji hoy que no podía parar, ¿no?, de cantar con nosotros? 1 Juan 2:6 dice que debo andar como Cristo anduvo. Eso da gloria a Dios. Romanos 12:1 es muy específico, 1 y 2. Debo vivir de manera santa y agradable ante Dios. En Romanos 12:1 y 2 dice que debo someterme a la voluntad de Dios, hacer lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto ante Él. ¿Qué es glorificar a Dios? Lee Romanos 12:1 y 2. Es hacer su voluntad de manera santa y pura. Y así darle gloria, y le debo dar gloria a cada día. Mi lunes debe ser para la gloria de Dios, mi martes debe ser para la gloria de Dios, mi miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, debe ser para la gloria de Dios. Y debo darle gloria no solo cada día, sino en cada lugar. Entonces cuando voy a trabajar es para la gloria de Dios, y cuando voy a la escuela es para la gloria de Dios, y en mi casa es para la gloria de Dios, y en público es para la gloria de Dios, y en secreto es para la gloria de Dios. Y cuando estoy en lo más íntimo de mi dormitorio, con mi celular, es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Cada día, en cada lugar y con cada facultad de tu ser. Entonces mi mente y mis pensamientos y mis acciones y mis charlas y mis deseos y mis anhelos es todo para la gloria de Dios. Entonces no es tan solo un refrán, sino que una vez que empezamos a indagar decimos, esa es la vida cristiana. No es tan solo una alabanza que canto el domingo y después vuelvo a mi casa y vivo como quiero. No, es un modo de vida. Fui salvo para la gloria de Dios. Y es más, si pensás en tu salvación, no se trata de vos, se trata de dar gloria a Dios. Y por eso Romanos 11:36 termina en esta manera, luego de que habla de todo un plan de salvación, de la redención del hombre, judío, gentil, hasta el fin del tiempo, dice, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Nuestra vida es para tener acción en dar gloria al Padre. Y último, sobre todo, si te llevas una sola cosa hoy, es esta. ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Solo Dios. Entonces, alabado sea el Señor, el Hijo del Hombre, que puede perdonar pecados, porque Jesús es Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Qué tremenda verdad. Jesús es Dios. Jesús tiene el poder y la autoridad de hacer lo que solo Dios puede hacer. Por ende, Él es Dios. Él no es una creación. Él no es un buen hombre que caminó sobre la tierra. Él es Dios mismo. Y como Dios, Él ha venido a este mundo a morir en la cruz por nuestros pecados. Fue sepultado, resucitó en victoria sobre el pecado. Y la Biblia dice que todo aquel que cree en Él, que confiesa a Jesús como su Señor, tiene vida eterna. Padre, te damos gracias por este pasaje. Nos enseña la salvación, nos enseña del Salvador y nos enseña cómo vivir a la luz de la salvación. Y eso es para la gloria de tu nombre. No blasfemamos tu nombre, damos gloria a tu nombre. Nos asombramos de la maravilla de la salvación, lo que Cristo ha hecho por nosotros, y eso nos lleva a acción, a hacer la voluntad de Dios, a hacer lo que es agradable y perfecto ante Dios en cada día, en cada momento. Pedimos que ese sea nuestro anhelo, que ese sea nuestro deseo, que el Espíritu Santo obre poderosamente en nuestro corazón, en nuestra alma,
para que nosotros nos sometamos a su voluntad y así vivamos de acuerdo a las escrituras que tú nos has dado. Y así te damos toda la gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.